Bueno, ahora con el 12 de octubre, que ya sabemos que se celebra el Día de la Raza y la supuesta fecha del descubrimiento de América, que sabemos que no hubo ningún descubrimiento. Esto pues no lo creemos cuando somos niños, estamos en el colegio, pero obviamente hay mucha mentira en torno a este tema. Y han surgido dos noticias acerca de Cristóbal Colón. En este video voy a mostrarles quién es o quién fue realmente Cristóbal Colón. Se ha encontrado o se ha revelado algo en estas noticias que hace mucho tiempo se venía denunciando, pero bueno, ahora como lo dicen científicos, entonces ya para muchos es una verdad. La primera noticia que les quiero compartir es que después de décadas de dudas se confirma dónde están los restos de Cristóbal Colón. Eso es lo primero, ¿no? Investigadores forenses de la Universidad de Granada en España, liderados por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, confirmaron que, según sus investigaciones, los huesos de Cristóbal Colón, enterrados en la Catedral de Sevilla, en España, pertenecen efectivamente al navegante. Esos serían los restos reales de él, ¿no? Así lo comunicó Lorente durante la presentación del largometraje documental Colón ADN, su verdadero origen, de Story Production, que ayer, 12 de octubre, 2 días antes de lo que, bueno, estoy publicando este video, día que se conmemora la llegada de Colón a tierras americanas, emitió RTVE, una especie de tráiler histórico que resolverá algunas incógnitas tras más de 20 años de investigaciones. El que pueda verse ese documental lo recomiendo porque podría tener unos datos muy interesantes. Según dijo Lorente, en los estudios de 2003, 2004 y 2005, se habló de una compatibilidad posible de que esos huesos fuesen de Colón, si bien era una probabilidad baja porque no había suficiente cantidad de ADN. Hoy se ha podido comprobar con unas tecnologías nuevas, por lo que queda definitivamente afianzada esa teoría previa o parcial de que los restos de Sevilla son de Cristóbal Colón. En el acto que se celebró en la Real Academia Nacional de Medicina, al tratarse para su presidente, Eduardo Díaz Rubio, de un día histórico para la ciencia, Lorente explicó que el dato es exacto, por lo que la fiabilidad desde el punto de vista del dato genético es prácticamente absoluta y ha sido replicado por diferentes laboratorios. Además, avanzó que la investigación será publicada por una revista científica internacional, que es lo que hacen los investigadores cuando tienen un resultado que quieren compartir. Así que este análisis, este estudio reciente, arrojó que los huesos que están en Sevilla, efectivamente, en una alta probabilidad, porque bueno, no se dice que sea 100% exacto, pero lo más seguro, dicen ellos, es que sean de Cristóbal Colón con una nueva tecnología que se usó para estudiar esto, ¿no? Al acto también asistió uno de los descendientes del navegante, ¿no? Supuestamente el duque de Veragua, el 20º Cristóbal Colón, quien no obstante advirtió que el esqueleto que hay en Sevilla es incompleto y que a ello también se aferran en República Dominicana para decir que también cuentan con huesos del navegante. O sea, habría una parte en República Dominicana, por donde estuvo Colón también, y la otra parte en Sevilla. Pudiera ser parte de los huesos que están en República Dominicana y parte en Sevilla, se preguntó el doctor Lorente, quien contestó que de acuerdo a los huesos que hay sí, porque ni están todos en Sevilla ni están todos en República Dominicana. Así que esto fue lo que arrojó la investigación, la primera noticia acerca de Cristóbal Colón, aprovechando, ¿no?, estas fechas donde siempre se recuerda o se conmemora lo que hizo este señor, ¿no? Y lo que hizo este señor, bueno, fue bastante grave, bastante repudiable lo que hizo él con sus tropas en estas tierras. Ya sabemos todo el tema del holocausto que ocurrió aquí en las Américas, cuando estos señores, los blancos bárbaros, como menciona la crónica de Cacor, cuando llegan aquí, comienzan un exterminio étnico, cultural, un genocidio impresionante, para borrar una memoria ancestral e imponer un conocimiento, un credo, un orden, el orden global que estaba en ese momento, instaurarlo en estas tierras a punta de sangre. No hubo descubrimiento, ya aquí habían venido otros navegantes, otras culturas, para hacer precisamente ese intercambio de conocimientos, ese intercambio cultural. Y estos señores no vinieron a eso, ¿no? No vinieron a un intercambio, vinieron fue a colonizar, a destruir por acá
Esa es una realidad. Y la otra noticia, que me parece más importante, es sobre el verdadero origen del señor Cristóbal Colón. Cuando estábamos en el colegio nos enseñaron que era español. Eso pensamos durante bastante tiempo. Algunos que comienzan a investigar un poco más descubren, ¿no?, la otra teoría de que era genovés, de que era de Italia. Pero ya muchos otros investigadores hace bastante tiempo ya habían realmente descubierto el origen de este señor. Y es que era hebreo, judío sefardita. Y él, junto a otros señores de esta raza, fueron los que vinieron aquí a arrasar. No fueron los españoles. Realmente no fueron los españoles. Porque hay digamos que un rencor, vamos a utilizar ese término que quizás no sea el más correcto. Hay una memoria, ¿no?, de ese resentimiento que algunos pueblos de América Latina tienen hacia España. Por eso que sucedió desde 1492 con la conquista. Y hay que decir aquí que realmente los que perpetraron ese genocidio no fueron españoles, no fueron nuestros hermanos españoles, fueron los hebreos que vivían en España, que se hicieron pasar por cristianos, hebreos conversos, que vinieron acá junto con este demonio de Cristóbal Colón a arrasar y a destruir como lo hacían con los territorios, bueno, lo siguen haciendo con los territorios allá en Medio Oriente, sobre todo en la parte de lo que es Israel. Eso que hacían en el Antiguo Testamento, de invadir y arrasar tierras, eso lo hicieron aquí en América. Es su legado, es su genética, eso se los enseñó su Dios. Entonces ellos para expandir el imperio y el plan que tenían en ese momento de colonización mundial, tenían que venir hasta acá. Y vinieron con todo su ejército, con lo peor que podían venir en su tripulación, y arrasaron. No fueron los españoles, fueron los hebreos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la historia es diferente a lo que nos contaron. El ADN de Cristóbal Colón revela que pudo ser un judío sefardí del Mediterráneo occidental. El documental Colón ADN, que es también el que menciona la otra noticia, habla de su verdadero origen. Emitido este sábado por RTV, se emitió el documental, ahora aprovechando estas fechas, ¿no? Avala la teoría del origen judío sefardita español y no genovés ni italiano de Cristóbal Colón, y ha situado su nacimiento en el territorio del arco mediterráneo y Baleares, que pertenecían a la corona hispana de Aragón. Estas conclusiones han sido alcanzadas después de diversas pruebas genéticas y científicas realizadas con los datos obtenidos de los huesos de la Catedral de Sevilla, del descubridor de América y de su hijo Hernando, en una investigación iniciada hace 22 años por el forense y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente. O sea que el señor Lorente, con la investigación que hizo de los huesos, arrojó dos resultados. Primero, que los huesos pertenecen a él en una altísima probabilidad. Y segundo, que los huesos, además de pertenecer a Colón, muestran su origen genético, su origen de raza. Y él habla de que esos huesos pertenecen a un judío sefardita. O sea que Colón tenía ese origen, algo que, como lo mencioné ahora, ya muchos habían denunciado acerca de la verdadera identidad de este personaje. La investigación ha rechazado el resto de teorías sobre la procedencia de Colón, desde la clásica de su nacimiento en Génova, que sostiene la mayoría de los historiadores, y la Real Academia de la Historia de España, a las que le atribuían su origen en Portugal, Galicia, Castilla, Cataluña e incluso Navarra. Las pruebas de ADN, practicadas durante años por el equipo liderado por Lorente en numerosos lugares y sobre posibles ascendientes de Colón, han descartado todas las teorías existentes, salvo una, que es la que ha salido victoriosa de todas ellas, y es que era judío y su origen está en el Mediterráneo occidental. El trabajo científico ha revelado, por lo tanto, la investigación defendida por Francesc Albardaner, expresidente del Centro de Estudios Colombins de Barcelona, que sostenía que el almirante era judío y que la teoría genovesa era falsa, porque en esa ciudad italiana no había ni comunidad judía ni sinagoga. Ahí está el verdadero origen de él, algo que se ha ocultado. Desde el tiempo de Colón hasta la fecha, eso se había ocultado, se había borrado ese verdadero origen de él y se habían colocado otros orígenes, ¿no? El origen español, genovés, portugués,
para tapar lo que realmente ocurrió aquí. Y fue una invasión por parte de los hebreos o los mercabianos. Llegaron aquí a destruir esta gente, que bueno, eso lo han hecho en varias ocasiones en su historia. Al-Bardaner mantiene que Colón pertenecía a una familia de tejedores de seda de Valencia y que siempre ocultó su procedencia porque era hebreo, lo que le hubiera causado problemas con la Inquisición tras la expulsión de los hebreos en 1492. Los hebreos son expulsados de España, de toda esa zona de Europa, y ellos, muchos de ellos para protegerse, cambiaron su identidad, cambiaron su origen o se convirtieron al cristianismo para no ser echados de allá. Muchos de los que vinieron con Colón fueron de esos que expulsaron de tierras españolas. Entonces, claro, se hicieron pasar por españoles cristianos y vinieron aquí con las cruces y todo el cuento, que además no era ninguna cruz cristiana, era la cruz templaria, la que este señor trajo en sus calaveras, que ahorita vamos a mencionar realmente cuáles son los símbolos de todo esto que trajo Colón a estas tierras. Entonces, estos señores hebreos fueron los que llegaron por acá a invadir. Según el defensor de la teoría valenciana, Colón era hebreo y hebreo de cultura, hebreo de religión, hebreo de nación, aquí sobre todo de corazón, porque este hombre resuma judaísmo en sus escritos. Esto es lo que este investigador encontró, que este tipo, el señor Colón, era hebreo desde la punta del pie hasta la cabeza. Tenía su cultura arraigada, su creencia, su fe, y todo eso lo ocultó para poder ejecutar su plan. Y recibió la ayuda de otros hebreos conversos, como el duque de Medinaceli y el escribiano prestamista Luis de Santángel, que se encargaba de las finanzas de Fernando el Católico. Por eso tuvo acceso a la corte para exponer su proyecto americano, sostiene Al-Bardaner. Es decir, que hizo ahí una jugarreta el señor Colón con los contactos que tenía en la alta élite de la época para que su proyecto de venir a invadir estas tierras fuese financiado con todo el dinero que tenían estos monarcas, ¿no? Según el forense José Antonio Lorente, tanto en el cromosoma Y como en el mitocondrial de Hernando, hijo de Colón, hay rasgos compatibles de origen hebreo. Ahí ya se descubre la realidad del origen de estos personajes y se cae la mentira que durante cientos de años se ha tejido en torno a la figura de Cristóbal Colón. Como lo he mencionado algunas veces, ¿no? Lo dice la misma profecía, el mensaje de Jesús. No hay nada oculto que no ha de salir a la luz hacia el futuro. Lo que está oculto en tinieblas se sabrá en las azoteas. Y esto, miren que duró más de 500 años oculto, se tapó, se escondió para que no se supiera la verdad de lo que ocurrió aquí. Y más de 500 años después, como dicen nuestros ancestros cuando hablaban del Pachacuti de tinieblas. El Pachacuti de tinieblas es el tiempo desde que llegan los hebreos oscuros a invadir aquí hasta el tiempo cuando comienza a regresar la luz. Y un Pachacuti consta de 500 años de oscuridad, hablaban nuestros ancestros, el Pachacuti. Ya se acabó el Pachacuti. ¿Y qué es lo que está comenzando? Está comenzando a surgir la luz después de más de 500 años de opresión, de conquista, de genocidio por estas tierras. Poco a poco comienza a alumbrar la luz de lo que realmente pasó en ese exterminio de hace más de 500 años. Se cumple la profecía del Pachacuti, comienza a cumplirse. Tampoco había una gran presencia hebrea en el resto de la península itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Colón pudiera ser francés. ¿Qué nos quedaría? El arco mediterráneo español, las Islas Baleares y Sicilia, razona el investigador. Entonces, dicen además de que, bueno, el ADN indica el origen de este señor en el Mediterráneo occidental y que si en Génova no había hebreos en el siglo XV, las probabilidades de que sea de ahí son mínimas, es decir, de que sea de Génova. Entonces ya se descubre el verdadero origen de este señor. Ahí está, hay muchísimos datos que arroja la noticia y todo esto se puede ver en el documental que habla acerca del origen del ADN de Colón. Muestra los huesos de Sevilla como los huesos reales de Colón y el origen en el Mediterráneo occidental
con su origen hebreo. Ahí está el dato de lo que ha circulado estos días, aprovechándonos la conmemoración, y estas cosas comienzan a salir a la luz. Pero además de todo esto, que confirma, como lo decía, diversas investigaciones que hace décadas muchas personalidades han hecho, se confirma el verdadero origen de él y se confirma algo que ya había denunciado la señora Connie Méndez, que muchos la conocerán. Ella es la venezolana que tradujo los textos metafísicos del inglés al español. Es una referente en el mundo de la metafísica. Y uno de los aciertos que desde mi punto de vista tuvo ella en su denuncia fue lo que dijo acerca de Cristóbal Colón. Ya el resto de cosas que ella habla sobre la metafísica, obviamente eso yo no lo comparto, ya ustedes saben lo que yo pienso de la metafísica, pero en este punto de Cristóbal Colón, ella acertó. Ella y muchos otros, porque no fue la única. Lo que pasa es que Connie Méndez es la más famosa por la repercusión que tuvo cuando tradujo los textos. Así que les voy a mostrar, para los que no conozcan, lo que ella denunció de Cristóbal Colón, que encaja a la perfección. ¿Quién realmente es este personaje? Vamos a verlo por acá. Acá tengo el dato de lo que ella mostró en su momento de la historia de Cristóforo, ¿no? Del señor Cristóforo Colón. Aquí está su historia. De 1451 hasta 1506, ese fue su tiempo de vida. Connie Méndez afirma que Cristóbal Colón fue otra ocupación del cuerpo prestado del conde de Saint Germain, destinado a encontrar sin perderse ni naufragar, que eso también es otro dato curioso, el nuevo mundo. Entonces, ¿quién fue el conde Saint Germain? Fue un demonio. Fue un cuerpo físico ocupado por un espíritu oscuro, el rey de los demonios, Salomón. El espíritu Salomón ha encarnado en diversas personalidades a lo largo de la historia. Y ese espíritu Salomón es el mismo que va a encarnar en el cuerpo del anticristo al final del tiempo. Bueno, uno de los cuerpos de ese espíritu Salomón fue Cristóbal Colón. Cristo Baal, el falso Cristo. Y Baal, que es un demonio bíblicamente conocido. Y bueno, de ahí es donde, de ese nombre, ya comenzamos a entender toda la cabalística que tenía este personaje. Entonces, Cristóbal Colón fue un demonio, cuerpo físico, perteneciente, como ya la noticia nos confirma, a la raza de demonios que han invadido el mundo. La raza pura que se han encargado de las conquistas y masacres en toda la historia. A esa raza pertenecía, ya está confirmado, así que se entiende por qué era un demonio. La historia del supuesto descubridor de América dice que nació en Génova, Italia, escondiendo el origen hebreo del tal Mercaviano. Ese origen se escondió, pero ya salió a la luz. Asunto que él mismo durante su vida se cuidó de revelar, al aparentar permanentemente la devoción cristiana y la posibilidad de salvar almas si lograba llevar a cabo su plan de conquista del Nuevo Mundo. Los primeros contactos que tuvo Colón en la corte española fueron con dos hebreos conversos, Fray Diego de Daza y Fray Hernando de Talavera. Y es curioso el hecho de que su amante y madre de su hijo Hernando fuera hija de conversos, todos estos hebreos, ¿no? Esos judíos de la época que se acogieron a la bula del Papa y de los reyes católicos y se convirtieron al cristianismo, hebreos convirtiéndose al cristianismo, pero obviamente no era una conversión de corazón ni honesta, sino todo esto fue estratégico para esconderse en los altos puestos del poder de esa nación y también luego poder ejecutar el plan de conquista de Colón, antes de ser expulsados de España y de Portugal. Ya se habían convertido. Países que los consideraba indeseables por haber invadido todos los estamentos de gobierno y por ser negadores de las enseñanzas de Cristo. Treta de manipulación histórica, pues siempre nos han ocultado la realidad. Y ahora con estas noticias se confirma que nos han ocultado la realidad. Ya los colegios deberían mirar muy bien qué es lo que enseñan acerca de Colón. Aquí se ve entonces el plan de los hebreos. Recuerden que todo esto es después de la diáspora, del 70 después de Cristo. Ellos se esparcen por el mundo, llegan a Asia, a Europa, a lo que es también África y a otros lugares de Oriente, luego de la diáspora, y ellos comienzan en ese proceso expansionista, porque esto es programado. Es decir,
Cuando Roma invade Jerusalén, destruye Jerusalén y el templo, esto es permitido dentro de los planes de ellos, porque ellos tenían que esparcirse por el mundo para ocupar los puestos de poder en los lugares donde llegaran. Y así sucedió. Estos que llegaron por allá a Europa comenzaron a colocarse en todos los puestos de poder. Y los españoles, los portugueses, comenzaron a verlos como un peligro, que era lo que decía acá. Entonces querían expulsarlos, de hecho expulsaron a muchos, y ellos, para evitar esa expulsión, se convierten al cristianismo astutamente. Entonces ya no podían detectarlos, y los que no fueron expulsados se quedaron allí en puestos de poder camuflados y siguen gobernando en esos países hasta el día de hoy. Y los que fueron expulsados se vinieron con Colón para acá, para las tierras de América. Aquí establecieron su dominio y siguen gobernando hasta la actualidad. Para que veamos la estrategia del plan de ellos, ¿no? Los primeros hebreos vinieron a América con el judío Colón, Cristóforo Columbus, llamado en realidad Salvador González Zarco, así se llamaba él, Salvador González Zarco, quien zarpó de España el 3 de agosto de 1492. Un día antes fueron expulsados más de 300.000 hebreos de ese reino. Algunos investigadores hablan de 1.000.000. Una de las muchas medidas que adoptaron las naciones azotadas por esta plaga para defenderse de la conspiración internacional fraguada por los hijos de Salomón, que, bueno, ya habían, como lo decía, invadido todo esto. Y una de las medidas que se tomó fue la expulsión. Las naciones que eran invadidas por ellos tomaron la decisión de expulsarlos, bueno, para no seguir cayendo bajo el dominio, la influencia y la manipulación de estos señores. Pero ellos lograron ahí camuflarse. La realidad estaba en el documento acordado el 17 de abril de 1492 entre Colón y los reyes católicos, por medio del cual se estipularon las condiciones en que aquel llevaría a cabo la expedición marítima que habría de dar como resultado meses después el genocidio en el Nuevo Mundo. Acuerdo que iquimaron las capitulaciones de Santa Fe, plan de invasión de poderosos conversos como Luis de Santángel o Cabrero Sánchez y Coloma, consejeros económicos hebreos de la reina Isabel, quienes se apresuraron a adelantar una parte importante de los fondos necesarios para el viaje. Aquí vemos los contactos que él tenía, como lo mencionaba la noticia que estábamos estudiando ahora, y él utilizó esos contactos para sacar el presupuesto y así financiar este viaje, donde el plan era conquistar el Nuevo Mundo y generar ahí un genocidio, como efectivamente así lo hicieron. La salida de las carabelas del puerto de Palos coincidió con el día exacto que se puso límite para que todos los hebreos abandonaran los reinos españoles. Qué casualidad, ¿no? El mismo día que zarpa él a estas tierras, ese día los expulsan y se vinieron todos con él. Esta era una parte importante del plan Illuminati de aquella época. Por eso la tripulación de las naves estaba compuesta por marranos hebreos y su proyecto llamado Descubrimiento de América, territorio que los mercavianos en sus naves conocían muy bien. Habían confiado a su protagonista Colón y su conexión hebrea del descubrimiento. Colón contrató como brujuleros solamente a hebreos conversos que tenían acceso a los archivos que utilizaría en la expedición. Colón fue servidor de René Anjou, gran maestre de la Orden Illuminati de aquella época, la promotora secreta de los templarios y creadora de este ideario, que fue en el que se basó este señor, lo que le permitió conocer los archivos de la escuela de Bagres, donde se tenía mapas de los viajes de los navíos de Salomón a las tierras de Ofir, o mejor dicho, a las Américas que estaban por descubrirse. Aquí yo lo he mencionado alguna vez, yo hice un video donde hablé sobre la Reina del Sur, y ahí menciono que en la época de Salomón, Salomón ya enviaba barcos a estas tierras. En la Biblia, las tierras de América se conoce como las tierras de Ofir. Muchos de los elementos con los cuales se construyó el primer templo, la madera, el oro, bueno, todas estas piedras se sacaron de aquí. Los barcos de Salomón venían a buscarlas, llegaban ahí a los puertos de Ofir y se llevaban todos los materiales para allá. Esto es algo que está mencionado en la Biblia, pero también está mencionado en las crónicas de Acacor. La tierra de Ofir es América del Sur. Entonces, desde el tiempo de Salomón, los hebreos ya conocían de estas tierras,
Ellos no descubrieron nada, aquí siempre ha habido seres humanos. El señor Colón tuvo acceso a los mapas de Salomón con los contactos que tenía, le entregaron la información y por eso ellos no se perdieron. ¿Por qué? Porque era un plan matemáticamente orquestado. Sabían a dónde venían, tenían las rutas, contrató a los brujuleros hebreos que sabían muy bien cómo hacer todo esto y llegaron sin ningún contratiempo a estas tierras. Así que no fue que, no, él encontró allá en el Caribe unas islas de casualidad y luego bajó por acá. No fue casualidad. Eso fue orquestado, fue planificado y tenían los mapas exactos para saber cómo llegar por acá. Tamaña mentira para los ignorantes actuales, pues Ofir era una ciudad en la desembocadura del actual río de las Amazonas, descubierta, según leyendas españolas, por Alonso Sánchez de Huelva, quien llegó a tierras americanas como capitán de una embarcación de pesca junto con otros marinos de su tripulación, entre los que se encontraba Cristóbal Colón, y empujados por la fuerza de un vendaval desde las costas de Galicia, donde se hallaban en sus faenas. Al cabo de cierto tiempo, Alonso Sánchez decide regresar a España utilizando la carta marina que previsivamente fue trazando durante la azarosa travesía. Colón tomó la decisión de regresar junto con su patrón. En cambio, 6 marinos optaron por quedarse en lo que luego se denominó la Española. Ya de regreso y encontrándose en alta mar, Colón asesina a su experto capitán y se apropia del documento que luego le serviría para orientarse en una nueva travesía y fingir de auténtico descubridor. O sea que ni siquiera él era el que dirigía en principio estas expediciones, sino que utilizando ciertas estrategias bastante traicioneras, como es costumbre en medio de esta raza hebrea, pues él se hizo cargo de documentos, de rutas, de barcos, tuvo contactos en las altas élites de España para conseguir el músculo económico para poder llevar a cabo esto. Y así se colocó él como el supuesto descubridor de América, porque no descubrió absolutamente nada. Y ya sabemos cuál era la intención de este plan de la élite para venir acá a instaurar ese gobierno, ¿no? O ese sistema totalitario que se instauró primero en el viejo mundo y luego ellos vinieron a instaurar acá. ¿Qué trajeron? Una nueva religión, trajeron enfermedades, trajeron una nueva economía, trajeron el poderío militar, la política, todos esos poderes que ya tenían bastante tiempo en Europa, poderes oscuros enseñados por el legado de los antiguos dioses que influyeron por allá, trajeron toda esa oscuridad para acá. Porque acá había otro tipo de civilizaciones, otro tipo de cultura, que era precisamente una cultura que se nutría del legado de los antiguos dioses positivos que contactaron acá. Entonces ellos trajeron lo peor de ese viejo mundo y lo colocaron aquí a la fuerza. Consumado el robo y el crimen premeditado, Colón desvía la pequeña embarcación hacia Lisboa y disfrazado se finge italiano, haciéndose pasar por genovés. Así recurre en el año de 1800 o más bien 1484 al rey de Portugal, Juan XI, a quien trata de convencer para que financie una expedición que iría en búsqueda de ciertas tierras desconocidas que Colón dice haber escuchado de su existencia a cierto pescador, que él asesinó para que no se revelase tal secreto. Pues las Américas era un conocimiento que Salomón desde su invasión poseía, como registra la escritura de Primera de Reyes 9 del 26 al 28, donde dice lo siguiente: hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Irán en ellas a sus siervos, en esos navíos, ¿no? Marineros diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, la tierra de Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. Estas son las expediciones que tenía Salomón en aquella época, viniendo acá a tierras de América. Rechazado así su proyecto por la corte lusitana, Colón se vio en la necesidad de pasar a España a finales de 1485 y a comienzos de 1486, y con el secreto de su robo y crimen entró donde guardó las cartas de navegación levantadas por Alonso Sánchez de Huelva. Entonces él intentó hacer esta expedición patrocinado por el Reino de Portugal. No se pudo y por eso fue a España, y allá en España sí logró tener los contactos para poder hacer
su expedición, ya tenía los mapas, la ruta, tenía todo para venir acá y seguir expandiendo su reino de terror, ¿no? Encabezando él una horda de tripulación hebrea que ya habían hecho lo que tenían que hacer por allá en España, ya estaban en los altos puestos del poder y necesitaban conquistar un nuevo mundo para expandir sus tentáculos en todo el planeta, en todos los continentes, para luego de hacer todo eso, hacia 1947-48, comenzar a retornar a su tierra prometida, allí en Israel, y hacer todo lo que hemos visto que hacen hasta la fecha. Entonces ellos salen en la diáspora, se apoderan del mundo, ¿no? Establecen sus tentáculos en los puestos importantes y luego de que culminan esa labor, comienzan a regresar para de esa forma envolver el mundo y establecer su capital desde Jerusalén, sentando allí a su Mesías que están esperando. Entonces, como vemos, es una estrategia que han llevado a cabo al pie de la letra. En los registros esotéricos hebreos se conoce a Cristóbal Colón como el gran demonio Cuiblón. Colón Cuiblón, ese es el nombre del demonio que posesó ese cuerpo, ¿no? O uno de los nombres, porque también se le conoce Espíritu Salomón, que en 1484 era el gran mago hebreo o personificación de Satanás y se encontraba en España consagrando bajo rituales infernales en 1492 las nuevas tierras de la India habitadas por 3 pueblos sacrificables a la gloria de Jehová. Eso que ellos hicieron aquí fue un sacrificio a su Dios. Como hebreo era un converso marrano oriundo de Galicia. Fue educado secretamente como rabino y cabalista, y para favorecer su alta misión se le inventó la historia apócrifa, oscureciendo así todos los datos que permitiesen conocer su origen, borrando las pistas de sus pasos. De ellos se ocuparían durante los siglos siguientes sus hermanos de raza hiperbórea, destinada a recibir el Shekinah o la voz de Metratón, el ángel de Jehová, que tiene tanta historia bíblica como asesinatos de la invasión Merkabah. Y salió el ángel de Jehová y mató a 180. Entonces vemos acá toda su formación cabalística, obviamente, por pertenecer a esa raza, y todo lo que hicieron incluso sus familiares para ocultar su verdadera identidad, su verdadera historia, que ya salió a la luz. Y 5.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Todo esto lo hizo el ángel de Jehová, ¿no? Un comportamiento que los hebreos aprendieron y que cuando arrasan pueblos, pues hacen lo mismo, ¿no? Arrasan a miles. Gran señor del astral, este ángel de Jehová o Metratón, o de los imperios del infierno. Si no, veamos lo de la franja actualmente, donde van 42.000 víctimas, entre ellos una gran mayoría de mujeres e infantes. Y por último, el tema de las carabelas, la cruz, toda esta simbología. La logia de la escuadra y el compás templaria, que sabemos que son 2 sociedades ocultas que están estrechamente relacionadas, a la cual estaban adheridos numerosos laicos de la nobleza andaluza, entre ellos el duque de Medinaceli y sus iluminatos, que estaban con el título de caballeros templarios, quienes dan a Cuiblón o Colón las 3 carabelas de la orden de los huesos. Entonces ahí está la simbología de por qué son carabelas, porque todo esto está relacionado con sociedades ocultistas, y de ahí también la cruz templaria. Como vemos, tenía altos contactos que pertenecían a estas logias, que bueno, al ver esto entendemos que son bastante antiguas. El tema de la escuadra y el compás viene desde el tiempo de Egipto, del antiguo Egipto o más atrás, y siempre ha estado relacionada con el legado hebreo. De hecho, el primer templo de Salomón se construyó con el conocimiento de estos señores de la escuadra y el compás. El principal arquitecto de esto fue Hiram Abib, un alto grado dentro de esta logia, y miremos que también tuvieron estrecha relación en lo que hizo el señor Cristóbal Colón aquí en América. Entonces por eso vemos que muchos países en sus símbolos patrios tienen incluso la influencia de esta sociedad de la escuadra y el compás. Así que estos caballeros del temple, ¿no?, le dieron las 3 calaveras, las 3 embarcaciones, con el símbolo precisamente de esos huesos, y eran 3 porque cada una representa el punto de la firma masónica, la tripuntada. No sé si ustedes han visto esta firma. Ellos firman, colocan su nombre o el garabato de su firma, y al final colocan 3 punticos formando una pirámide. Cuando usted vea que alguien firma así, es porque pertenece
a esta logia. Así el 3 de agosto de 1492, en el aniversario de Jerusalén, parte Colón del puerto de Palos, en Huelva, con sus 3 carabelas que ostentan la cruz de la Orden del Temple y con el símbolo Baphomet o cruz roja. La tripulación era de hebreos conversos, patroneada por el rabino Luis de Torres, que traduce hebreo, arameo y árabe. En ellas no viajan, como nos han hecho creer, sacerdotes cristianos o supuestos guías espirituales, y por esto comprendemos la finalidad de la conquista de América, la masacre, el saqueo, la violación, la injusticia, en nombre del dogma católico utilizado por ellos para enlodar el nombre de Jesús. Ese supuesto descubrimiento realmente fue una forma de exterminio de una cultura establecida en la tierra, cuyo legado de las estrellas, por el contacto de los dioses positivos en estos territorios, sus habitantes conocían su conexión y origen cosmogónico. Por eso el espíritu Salomón o Colón y sus mercavianos tenían que incendiar y destruir los códices mayas donde se encontraba todo este legado. Somos hijos de las estrellas, ese es nuestro verdadero origen, ¿no? De los hijos de las tierras de América, donde había una cultura, un legado ancestral totalmente diferente al que estaba por allá en tierras de Europa. Estos señores vinieron acá con la conquista, arrasaron con todo eso para imponer acá su nuevo orden. Ese orden establecido desde la antigüedad, que bueno, realmente es un orden viejo, y utilizaron al demonio Colón para venir aquí a hacer tal masacre. Y hasta el día de hoy la historia se ha contado como no es. Se ha ocultado la verdadera historia y los verdaderos responsables de tal barbarie, que ya sabemos quiénes son. Entonces luego con el cuentico del holocausto ya en el segundo conflicto bélico con el señor del bigotico, nos venden la historia del pesar y que ellos han sido los pobrecitos. Y esa historia de lo que hizo el señor del bigotico también está manipulada, y en algún momento haremos un video aquí mostrando lo que realmente ocurrió allí. Así que los verdaderos actores o hacedores de este tipo de genocidios ya los identificamos. De hecho, ahora en la actualidad están haciendo uno, así que no nos sorprende, porque de ese tipo de actos está llena su historia. Recuerden que son los elegidos del Dios de los ejércitos. Así que no es nada más por el día de hoy. Quería compartirles la verdadera historia de este señor Cristo Baal, el demonio que invadió las Américas. Pónganme ahí en los comentarios qué opinan de todo esto, si conocían esta historia. Por ahí los estaré leyendo. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.